¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más al espacio de Tú a Tú. En esta ocasión nos hemos desplazado hasta el Burgo de Osma, al Virrey Palafox, que se encuentra celebrando las jornadas de la matanza, un año más como manda la tradición, y nos hemos citado con su impulsor Gil Martínez Soto para hacer memoria, hablar del presente, pasado y también, como no, del futuro. ¿El presente qué tal, Gil? Bueno, pues el presente, con la suerte de haber acumulado mucha juventud y estar aquí en este momento delante de las cámaras y de vuestra grata compañía. Muchísimas gracias por recibirnos en este entorno, siempre es un placer y todo lo que conlleva, ¿no? Y lo que se desarrolla en este entorno, y después hablaremos lo beneficioso que es para el Burgo de Osma. Pero por empezar por el principio, una pregunta no exenta de dificultad. ¿Quién es Gil Martínez Soto? Bueno, pues Gil Martínez Soto, humildemente, es una persona en la que ha tenido la suerte de tener unos padres espléndidos, generosos, y luego una familia durante muchísimo tiempo súper unida, trabajando juntos, comiendo juntos, divirtiéndonos casi juntos, y no dormíamos juntos de casualidad, pero sí tabique con tabique. Y esto ha hecho que una persona que viene de nada, tener una formación autodidacta, pensar en que tú puedes hacer de una familia un núcleo industrial y familiar, pero al fin y al cabo industrial, y dedicarse a esta profesión tan bonita y que da tantos placeres, porque la hostelería es que será de las pocas actividades donde la satisfacción de cliente está demostrada. Te lo demuestra con el afecto, con el cariño, y ya esto es un tópico, pero lo cierto es que paga y encima da propina. De verdad es que esta hostelería, bendita de Dios, no me extraña que Santa Marta dijera: Señor, qué bueno es servirte. Esto hace que el servir a los demás sea de lo que más es que te congratula. Sus inicios vitales, también profesionales, nos llevan a una tierra común, compartido, como es Aranda de Duero. Usted ha pasado el tiempo, pero sigue siendo profeta en su tierra. Bueno, es que lo que ocurre, que yo soy burgense ante todo, eso es una realidad, porque no puedes renunciar a quien te ha ayudado, y a uno no es de donde nace, sino de donde pase. Y yo en este momento y toda mi familia llevamos más de 50 años paciendo en Burgo de Osma. Lo que ocurre que Aranda de Duero está ahí al lado. Aranda de Duero tiene algo que no nos engañemos. El Burgo es una villa recoleta, preciosa, pero tiene alguna carencia. Entonces, hay veces que el abastecimiento depende de otros sitios más grandes, de Soria capital, pero no sé por qué la tendencia, al estar tan cerca, te hace volver a tus orígenes. ¿Por qué? Ahora ya no tanto porque ya prácticamente el abastecimiento de la hostelería es una cosa, como se dice ahora, no. Sí, es que además con los medios de comunicación ya no hay que desplazarse. Pero lo cierto del caso es que siempre he tenido yo mucha. Y luego tengo pues muchísima gente conocida. Ya con la juventud que hemos acumulado estamos en un trance de que a Aranda tengo que ir con más frecuencia que quisiera, porque no sabes la cantidad de amigos que se están quedando por el camino. Y esto hace que, claro, Aranda y esos amigos han hecho lo que han hecho, pero les ha llegado la hora, por desgracia. Y claro, no digo eso, pero muchos viajes son de asistir a sepelios.
Que nos esperen muchos años, como se suele decir, ¿no? Eso es el dicho, la frase manida. Allí, sin embargo, en Aranda se forjó ese hostelero que ha sido y que todavía es, porque eso no se deja nunca, ¿no? Sí, yo empiezo a trabajar en Aranda, en el sitio que era en sí el más emblemático, La Tertulia. Mi jefe, mi maestro, que siempre le ponderaré por todo. Nos ha dejado, pero fue una persona, no es hablar bien porque nos haya dejado. Y empiezo el día 25 de abril, San Marcos, del 1953. Aún no había cumplido los 13 años. Yo, naturalmente, hoy estoy con más juventud acumulada, más hermoso, más orondo, y con eso implica tener más kilos. Pero a la altura yo creo que ahora me da la impresión de que entonces era un poquito más alto que hoy. Bueno, pues empiezo allí a trabajar. Otro mundo de lo que soy en cuanto a la hostelería, porque una de las cosas que hemos progresado es, y no sé si es un progreso, pero lo cierto del caso es que entonces no había maquinaria y hoy dependemos todos de la maquinaria. No había lavavajillas, la cafetera, y sobre todo era un mundo que la subsistencia era maravillosa, de qué creatividad, qué imaginación, cómo poner las cosas en su punto para que fueran bebestibles y comestibles. Porque es que te estoy hablando de los años del racionamiento y no es bueno recordarlo, pero sí es bueno pensar que hoy cualquier parecido con es pura coincidencia. Seguro que se agudiza el ingenio, ¿no? También. Sí, no, la escasez agudiza el ingenio. Hay que ver, yo como anécdota, cuando empiezo a hacer cafés, porque los cafés entonces había que tener unos cacillos que se les ponía un filtro, se les limpiaba todos los días, era una faena engorrosa. Y una de las cosas de las que primero me enseñaron, chaval, cuando te pidan un café con leche, alarga el agua porque lo que vale dinero es la leche. Esto está... Ya hemos aprendido algo. Usted baja habitualmente por Aranda cada año, por San Antón especialmente, allí hemos coincidido alguna que otra vez, y también le nombraron en 2011 pregonero de las fiestas patronales de Aranda de Duero. ¿Qué se siente en ese momento? Pues bueno, una persona humilde que te nominen para un acto grandioso, porque claro, eso no es solo el pregón, sino ver que tienes a la plaza llena, a tus amigos, que no teniendo estudios tienes que tener algo que te haga simpático, atractivo y no, sobre todo ir de humilde, no ir de patán y decirles a los arandinos los sentimientos que guardas de tu Aranda, de tu pueblo natal, de donde tú has nacido. Eso fue un golpe precioso. Luego, además, acompañado de mi familia, porque es que esta entrevista, de verdad, no debías de hacérmela a mí, debías de hacerla a toda la familia Martínez Soto y los Martínez Antón. A mi mujer, por ejemplo, que también tenía por qué estar aquí, porque no hay núcleo familiar que sin la mujer no se haga grande. Y en este caso demos gracias a las féminas de los Martínez Soto y de los Martínez Antón. Pues hacemos extensiva de esta entrevista, como no pueden, pues sí, no están todos ni todas. No me hubiera importado nada haberla compartido con ellos. Volvamos al Burgo de Osma. Supongo que de vez en cuando echará la vista atrás y se acordará de los comienzos, como arrancaron con este proyecto que hoy es lo que es. Bueno, pues la vista atrás está cuando lo más importante que tiene la vista atrás
es como de una forma mis padres, mi madre y los 5 hermanos que somos, dejamos Aranda para venir a lo que era en la provincia de Soria un emblema gastronómico. Es porque en el año 66, cuando vinimos, no era tan fácil como hoy dar alimentos, y anteriormente había sido mucho más difícil. Y recuerdo a la señora Geno y al señor Agapito, que eran los dueños de la fonda Agapito, que se hacen mayores y se ven en la obligación, en que no lo pueden atender, y se ven en la obligación de alquilarla. Yo estoy en Riaza trabajando, y lo cual estaba maravillosamente colocado. Era el preboste del hostal que yo inauguré, hacía de todo, pero la verdad que yo era el amo. O sea, no tenía más que entregar las cuentas y disponer de todo lo que... Porque encima los dueños, que nunca habían sido hosteleros, tenían el suficiente caudal económico para que aquello funcionara, y funcionara sobrando de todo. A mí me faltaba el coñac y no tenía más que llamar o tal, y me traían no lo que me hacía falta. Parecía como si a ellos su empeño sería en tener resistencias para ahorrar. O sea, lo que es la vida. Entonces me traigo a toda mi familia. Mis hermanos, mis padres y mis hermanos. Mi padre aún estaba en edad de trabajar, había sido albañil, mi madre las labores de la casa, ella había sido panadera toda la vida, cocinaba muy bien, asaba muy bien, y nos venimos los 7 a Burgos de Osma, solteros, con ganas de trabajar, jóvenes, sobre todo lo que tenían y lo que han desarrollado en este tiempo es no ser egoístas, pero sí tener ganas de trabajar y más que de trabajar, como he dicho, agradar. Ellos tienen una fe loca en su hermano y piensan que están en el buen camino. Mi hermana era pastelera, mi hermano Phil era molinero, otro era mecánico. El pequeño estaba estudiando, que para ellos no habían, en la hostelería, la habían visto porque su hermano mayor estaba en ello, pero no habían visto en los platos de casa y poco más. Y después llegan las jornadas de la matanza, van pasando los años y llegamos hasta el momento actual. Recientemente leía que es casi un milagro que un fenómeno como las jornadas de la matanza siga atrayendo a cientos de personas cada año, ¿no?, aquí al Burgo de Osma. Bueno, hoy en sí, después de 45 años, las jornadas de la matanza es una cosa muy consolidada, y está tan consolidada que es el acontecimiento gastronómico más copiado en España. Pero ya es que no lo copian lo que podíamos decir, porque a mí no me gusta la frase esa de la competencia. Yo digo siempre, el que hace igual que tú. Ya es que lo hacen hasta los pueblos. Ya una cosa que estaba tan perdida, eso. Y claro, hoy es otro concepto. Hoy el concepto es que la gente de la ciudad, aparte de que hay muchos que desconocen completamente cómo la mortadela está en el supermercado, no saben cómo el cerdo ha sido la subsistencia de las familias, y más en el mundo rural. Pero es que como el mundo rural no es lo que es, el mundo rural está como está porque se han ido a las ciudades. Claro, en todas estas cosas en la matanza lo que se está pretendiendo ahora, por eso digo que está cambiando, es que sea una cosa didáctica, que la juventud aprenda, los niños sepan cómo y de qué forma subsistían su familia. Y claro, lo que yo digo del cochino, el cochino es un animal que lo vemos en los supermercados de 20.000 formas, porque es el único animal
que primero se le mata y luego se le cura. Que eso es lo que hace que el chorizo esté tan bueno, porque está bien curado. La matanza, pues la gente necesita el leitmotiv de salir de casa. Y nada mejor que salir de fiesta, de juerga, y sobre todo, lo que la matanza era también, era reunirse en la mesa y ver en el horizonte y enfrente de ti, sin ir muy lejos, cantidad de comida. Que eso es lo que hace que de verdad esté triunfando, no es otra cosa. Es aquel dicho que usted conocerá, ¿no? La danza nace de la... De la panza sale la danza. De la panza sale la danza, ¿no? Algo así. Ese afán didáctico, ustedes lo impulsan además con la creación de ese museo dedicado al cerdo, ¿no? En ese afán para dar a conocer la tradición de la matanza, y no solo que el comensal se dé un homenaje, sino rendirle un homenaje al propio animal, ¿no? Sí, es que además esto, claro, es exponer la colección, esto es un poco de vanidad mía. Tengo una cosa que os lo voy a presentar hoy, no, otro día, porque quiero que lo veáis. Pero en el exponer las piezas de la colección de cochinitos que tenemos y los trastos, diríamos, no son trastos, sino aperos de la matanza, utensilios, cosas que van perfectamente con el animal que nos ocupa. Todo esto es de verdad un deleite para los ojos, o sea, porque cómo la imaginería puede desarrollar tanto, de tantas formas, de tantos materiales, el cochino. Este año estaba a punto de ir a Vietnam, lo que pasa que se ha pospuesto, y me hubiera mucho gustado ir porque en el horóscopo chino es el año del cerdo. Y cuando es el año del animal que toca, hay una cantidad de piezas para gente que, sobre todo, para ellos, ellos en el horóscopo tienen mucha más fe que nosotros. Tienen otras creencias y otro tipo de religión. Pero el año que toca, este año que toca el cerdo, seguro que está todo Oriente lleno de cosas del cerdo, en los calendarios, en las camisetas, en los pósters, y luego pues, en cosas de materiales como puede ser el barro, el oro, la plata, la resina. Tiene que haber un montón de esos que si yo voy ahí y caigo en él, es un peligro, porque yo siempre que he viajado mucho al extranjero, casi siempre he tenido que pagar sobrecoste, que me ha costado más que el billete. Que el viaje. Pues bien, tenemos materia prima, una familia unida con ganas de trabajar que llega aquí al Burgo de Osma, una localidad en tierra de nadie, a mitad de camino entre la ribera del Duero burgalesa y Soria. Yo creo que tan cercanas y a veces tan lejanas al mismo tiempo. Y todo eso hay que venderlo. A veces, no sé si los castellanos o los españoles, que nos cuesta vender nuestro propio producto con orgullo y también con éxito, ¿no? Usted es de estas personas abiertas que ha viajado vendiendo no solo su gastronomía, su negocio, sino la gastronomía española. A veces nos cuesta vender bien las cosas, lo que tenemos. Bueno, lo cierto del caso es que nos cuesta mucho menos de lo que parece por la calidad que tenemos para enseñar. Pero, claro, es que hay que conectar con... Si se va a los Estados Unidos o a América, se pasa el charco. Si se va a Oriente, y esto es que nosotros hoy ya... Turespaña gasta muchísimo dinero en el enfoque de cómo vender España. Claro, las cosas también han cambiado muchísimo, porque mediáticamente hay que tener en cuenta que hoy a lo mejor el enfoque que se está dando no es el óptimo, porque esto de comer bien no solamente se come bien en España. Comer se come en todos los sitios. Nosotros cuando íbamos, nuestra misión era dar muy bien de comer, vender España
o vender el sitio de lo que quisiera representar, si se trataba de local o más lejos, había que venderlo de que la gente se pudiera quedar. Es que el tema del ocio se está traduciendo demasiado en que ya lo hemos visto, vámonos a otro sitio y no hemos terminado de ver dónde estamos. Eso. Y claro, y luego lo de la comida es una cosa de obligado cumplimiento. Es que comer es una cosa fugaz y hay que hacerlo porque el cuerpo te lo pide. No se trata de que eso, y ya yo en lo que estoy ahora viviendo, aquel que dé mal de comer no había que perdonárselo, ¿eh? Y llegar al Burgo de Osma y no pasar por el Virrey también es delito, bueno, ¿no? O debía serlo. El Virrey, que ha sido, y a Dios gracias, estoy orgulloso del equipo de cocina, de los muchachos que están en la cocina, porque 2 de ellos llevan desde que se abrió el restaurante, en el 1970. O sea, años ya que uno le tengo ya a punto de jubilarse. Sí, sí. Quiero decirse que claro, lo que yo he podido aportarles y lo que ellos se han superado, porque ellos han llegado a la época de la tecla, cosa de que yo no estoy enfadado con ella, pero estoy remiso a tocarla. Ya con el teléfono tengo bastante. Hablemos de reconocimientos. No quiero dejar pasar por alto alguno importante: el Cecale de Oro, la medalla al mérito turístico, medalla al trabajo, el Premio Nacional Alimentos de España, el Premio Sol de Turismo español. Supongo que gusta, ¿no?, recibir esta serie de reconocimientos. No son vitales, no son claves. Supongo que al día siguiente uno tiene que levantar la persiana, encender las máquinas en la cocina y seguir trabajando, pero bueno, no sientan mal, ¿no? Cualquier empujón ayuda. Y cuando desde mi interior valoras tanto que tengas en tu casa agua caliente, quiero esto para los espectadores, quiero que no lo valoras, no hay palabra para decir de por qué a mí me ha caído esto. Y yo, desde mi humildad, de verdad, todas estas cosas siempre me han producido, me lo han dado, me lo merezco, pero realmente yo lo merezco. Yo cuando he visto, por ejemplo, que en la provincia nuestra, donde hay almas y empresarios y gente que después que a mí les han dado el Cecale de Oro, me digo, coño, ¿por qué no se lo habrán dado a este antes que a mí? Que era más merecedor. Y todo esto, queramos o no, la vanidad, y quizá en la hostelería el ser vanidoso no es un pecado. Es algo que te esfuerzas para merecerlo. ¿Cómo ve España desde el Burgo de Osma? Estamos viviendo épocas complicadas. Hemos pasado también otras épocas no menos complicadas, pero bueno, como de lo que se habla es de lo actual, sí, demasiada además, turbulencia en el horizonte, ¿no? Eso de verdad es mejor ni menearlo, pero lo cierto del caso es que mi frase es: no creo que haya pueblo con más turbulencias que Burgo de Osma en el aspecto político. Y la verdad sea dicha que tenemos... Es curioso porque estamos dando más políticos en la proporción, claro, siempre en la proporción Soria siempre somos los que más tenemos. Es donde más se juega la lotería, es donde más tal, es donde más cual, pero que bueno, más coches hay, es que a la hora de repartir, es igual que al contrario que en los kilómetros cuadrados deshabitados.
Pues en esto de los momentos que vivimos y yo estoy deseando de que se pasen. Y no por el resultado, porque yo el resultado lo tengo completamente asumido. Pero estoy deseando de que pasen para que dejemos de estar y España, a ver si de verdad los políticos se preocupan de otras cosas que de afear al contrario. En mi modesta opinión, o sea, que no se trata de que eso, pero de verdad, yo estoy deseando que se pase. Es una guerra abierta y a veces se olvidan precisamente de hacer política, ¿no? Bueno, es que lo de la política, bien entendida, por eso el que se apunta a ella, yo tengo una frase que no debo nombrarla, no debo decirla, el que se apunta a ella, lamentablemente, no hace falta pasar por Harvard, ni tener un máster, ni mucho menos. Hay que fastidiarse lo pronto que se aprende a ser político. Porque diciendo lo que dicen, casi todo mentiras, se queda como Dios. Volviendo a los fogones, que supongo que es un entorno donde se siente más cómodo. Hablaba de esos comienzos donde aprendió esos truquillos para sacar más partido al café o que resultaran más económicos, y este último momento que mencionaba recientemente de la tecla. En ese impasse ha habido todo un proceso de readaptación, ¿no? De adaptación, cómo ha sido esa evolución brutal. Y hablamos de un virrey que ofrece comida clásica con sus versiones más modernas, y hasta una cocina actual o esa nueva cocina que se ha llamado minimalista. ¿Cómo lo ve usted? Pues bueno, es que la cocina, desde el puchero, desde la lumbre baja, a lo que hoy la maquinaria que existe porque claro, hay que tener en cuenta, muy en cuenta, el Thermomix y otros adelantos que se tienen, como esos hornos que son una maravilla, porque aquello del horno de leña ya no existe ni en muchísimas panaderías o en otras cosas que era lo imprescindible para nuestra tierra. Por ejemplo, no se concibe el asarlo en un horno de convención, pero el horno de convención tiene unas teclas en la que le dices por este lado 1 hora, y cuando haya pasado la hora a 180 grados, a tanto de humedad, pita, le abres y le das la vuelta. Eso es lo que la tecla te está haciendo. Y luego la mini ración, el plato más grande. Yo digo muchas veces que en la mayoría de las cocinas se ha reducido tanto la tajada, la porción del que el cliente se va a comer, que como el plato se ha hecho tan grande, a más de 33 centímetros, hay que adornar el plato. Y se pierde más tiempo en adornar el plato que propiamente en hacer la comida, porque es meterlo en el horno, darle los 5 minutos, sacarle a baja temperatura, echarle encima la salsa y luego adornar el plato. Luego hay que tener en cuenta que hoy, por muchos factores, nos hemos metido en la cantidad de ayuda exterior que reciben los restaurantes. Y es que de eso ha tenido la culpa el que trabaja el hombre y la mujer. Pero ¿qué pasa? Que a ti te lo ofrecen. A ti tu abastecedor te ofrece productos de cuarta y quinta gama, en que prácticamente solo con ese horno que estamos hablando, o con la Thermomix, no es más que darle a la tecla y ponerle la lechuga y servirlo. Sí, sí, sí. Lamentablemente, hoy es mucho, pero afortunadamente, por otra parte, hay que tener en cuenta que las ciencias adelantan, que es una maravilla, hay una zarzuela por ahí que lo dice. Y el tema es ese, que la comida ya no es la baja lumbre, el perol, aquello del perol de barro, que como solo se calentaba por un lado, el efecto cocción hacía así, y al rozarse con una con la otra,
se convertían en las patatas revolconas, en las alubias con todo su... O sea, que es que yo le estoy dando vueltas a la cabeza de cómo y a lo que hemos llegado, que cualquier parecida con aquello es pura coincidencia. Usted ha conocido a grandes cocineros, ha convivido con ellos, ha viajado. Si tuviera que quedarse con 3 de todos los que ha conocido, ¿con quién se quedaría? Bueno, yo, por el tiempo que he estado en la provincia de Segovia, siempre me decía lo mismo, que yo, cuando me miraba al espejo, no me quería ver a mí, quería ver a Cándido. Y con eso ya lo ha dicho todo, ¿no? Y yo, con la suerte que tuve de tener tantísimo trato con él, pues la verdad sea dicha que, porque es una cosa que me apunto, no es que sea para sentirse orgulloso, pero yo fui el que le llamó el abuelo de todos los hosteleros. Y todo Dios le... ¿A dónde vas? ¿Dónde el abuelo? O sea, por Cándido. Luego tuve otro más que en Aranda, mi amigo Eugenio, que de Guardia Civil pasó a regentar el mesón de la Villa en Aranda, y el otro anterior, el Aquí te espero. Y en la actualidad, estos como ya no están con nosotros, de que el otro día en Madrid Fusión, pues me encantó, y todos los años prácticamente nos vemos, es a Pedro Subijana, que es de todo este mediático el que pienso que aún le queda humanidad, porque hemos perdido mucha humanidad, mucho sentido de la hospitalidad y el cariño recíproco Y esto redunda también en que hoy la mayoría de nosotros en tiempos los restaurantes íbamos el uno al otro y prácticamente no pedíamos la cuenta porque habíamos ido a casa de un amigo. Y si la pedías y te la daba, no era tan amigo. Pues Pedro Subijana sigue siendo ese amigo que no te da la cuenta. Hay una necesidad dentro de determinado sector de la hostelería, de restaurantes, en busca de estrellas o que buscan conservar sus estrellas en Michelin. Hay una necesidad de completar su línea de negocio en la televisión, ¿no? Cada vez son más los que optan por ese tipo de programas, como jurados, etcétera, etcétera, ¿no? Es que conforme estáis vosotros en el mundo mediático, que se lo llamáis así, o se lo llamamos así, pues es que resulta que la cocina se ha convertido en... ya quisiera Gary Cooper estar tanto tiempo como está la cocina en la televisión. Yo digo, y no, la frase no es mía, pero hay más horas de cocina en todas las televisiones mundiales que fútbol, incluido el fútbol americano. O sea, que es eso. Lo cierto del caso que las estrellas, la Michelin, cosa que yo no comparto, porque es la apreciación de unos señores que tienen suerte el día que caen, pero es una catapulta, pero no es una catapulta de goma, es una catapulta para llegar a Marte. De verdad, es algo que... Pero hay tanta gente que de verdad cae en el error de pagar 4 veces o 5 por lo que vale la comida que ha ingerido o va a ingerir o está ingiriendo, y no protesta cuando... Yo no digo que el servicio sea superior, mejor, tal y que cual, pero cuando le multiplican por 3,50 el precio del vino, el agua mineral. Pero si es que, no digo la palabra que es exactamente, pero lo cierto es que yo creo que hay mucha más gente tarada que lo que parece. Porque es, de verdad, es que yo he tenido compromisos con alguien
en la que, oye Gil, que queremos ir a... Digo, ya te llamo. Y el restaurante no estaba lleno. Pero cuando han vuelto, sí que hemos comido bien, pero fíjate lo que hemos pagado. Digo, pues que tenéis esos caprichos, y yo no sé cómo hay tanta gente con esos caprichos. Con la cantidad de gente que pasa hambre, ¿eh? Sí, sí. Para ir acabando... Y otra gente, esto de la hostelería, conforme está, la que no es mediática, es un absurdo o es una cosa nunca vista. Vosotros, los oyentes, los televidentes, ¿cuándo han visto que en la restauración de unos tiempos acá se anuncie tanto la bajada de precios, el tirar prácticamente los precios en los escaparates de los... No los escaparates porque la hostelería no tiene escaparates, en las puertas y ventanas de los bares, cafeterías y restaurantes. Y parece que los que no son mediáticos estamos a la gresca, vendiendo el menú a unos precios irrisorios. Le decía, supongo que de esto uno nunca se jubila, ¿no? Es muy difícil. Y te voy a decir el leitmotiv por qué el cliente, el amigo, porque claro, esto se convierte en todo, en más familiaridad, más amigo, más... y además que esto de la hostelería es una cosa también que se hereda. Mi padre, o sea, nosotros tenemos clientes que son nietos del abuelo que era muy cliente nuestro, del virrey, porque después de tantos años, pues ya los niños también nos han hecho grandes. Y es que, no por suerte que quizá, pero por trato familiar, el cliente hostelero tiene un síndrome, que yo le llamo el síndrome del recomendado. Y le gusta que le des la palmadita en el hombro. Y si estás aún viviendo, tienes, aunque estés con mucha juventud acumulada, no te queda otra que irle a saludar. Y es que no os podéis, a los televidentes, en esto quizá, pues, yo ya me permito muchas licencias de decir, pero lo cierto del caso es que sí que como que le obliga a uno a no tirar, no de todo. Ahora yo en este momento, con 600 personas sentadas en el comedor y otras 200 en el otro, sin hacer nada, saludo más que nunca. Trabaja de otra forma, ¿no? No, eso de que les encanta la palmadita en el Tiene hombro. que ver, ¿no?, con eso que se dice de tratar de que el cliente, aunque no esté, se sienta como en su casa. Algo de eso hay, ¿no? Sí, de eso hay bastante. O sea, ya el cliente no solamente quiere comer, ¿eh? El cliente también quiere ese roce humano. Y yo lo sigo diciendo, la hostelería es hospitalidad, hospitalidad y hospitalidad. ¿Sigue sintiendo esa satisfacción que comentaba al principio de la entrevista de cuando alguien se levanta con una sonrisa, deja su propina porque le ha gustado el servicio, la comida, el entorno, ha pasado un momento agradable? Supongo que usted seguirá sintiéndose más ancho que largo, ¿no? Eso no se pierde tampoco. Eso no se pierde, no se pierde. La satisfacción del cliente, yo no digo que sea para el fin que se trabaja, pero es un objetivo muy importante. Pues muchas gracias. Nosotros nos sentimos, como siempre, que bajamos aquí igual de cómodos, de igual manera. Así que muchísimas gracias. Larga vida. Que nos esperen muchos años aquellos que usted ha hecho referencia cuando baja a Aranda, algún sepelio, como ha dicho. Y mucho ánimo todavía para afrontar lo que viene por delante, que están inmersos en medio de las jornadas de la matanza. Pues sí, esto hay que continuar, que nos quedan 9 fines de semana aún, y darles a esta juventud, pues no necesitan empuje, a Dios gracias, pero sí ese ánimo que yo les agradezco mucho, que desde la otra parte de la trinchera, que sigan
pensando que Gil y todos sus hermanos, que ya están todos jubilados, siguen siendo la parte esencial del Virrey Palafox. Pues seguro que tienen buenos maestros. Y vuelvo a repetir, las mujeres. Buenos maestros. A ellas también para un saludo. Gil Martínez Soto, muchísimas gracias. Volveremos. Gracias a vosotros y seguimos al pie del cañón. Y nosotros aquí desde el Burgo de Osma nos despedimos. La próxima semana, el próximo jueves, vuelve el De Tú a Tú. Muy buenas noches.